Guarda sus fotos. Conserva su ropa. Crees que así honra su memoria, pero podrías estar encadenando su alma sin saberlo. Existe un objeto, uno que probablemente tocas todos los días, que se convierte en un ancla para el espíritu. Y no es el retrato que cuelga en la pared. Allan Kardec no lo dedujo. Lo escuchó directamente de aquellos que ya habían cruzado el umbral de la muerte. Eran espíritus que, desde el otro lado, narraran con una claridad dolorosa cómo un simple objeto material, cargado con la energía del último suspiro, les impedía seguir su viaje de evolución. ¿Alguna vez has sentido una pesadez en casa que no logras explicar? ¿Una tristeza que parece no disiparse con el paso de los años? Detente un momento. Podría no ser solo tu sufrimiento. Podrías estar percibiendo el eco de un alma amada que no consigue desprenderse, atada por un lazo de amor que sin intención se ha convertido en una prisión. En los próximos minutos descubrirás cuál es el objeto más peligroso que puedes guardar de un ser querido fallecido. Pero más importante aún, recibirás la clave para transformar esa ancla en alas, liberando su espíritu y permitiendo que tu propia alma, por fin, encuentre la paz que tanto anhela. Lo que estás a punto de oír no es una simple creencia, es un mapa de liberación, y quizás tu conciencia te trajo aquí porque ya estaba lista para recordar esta verdad. Se desliza entre los dedos de la memoria, ¿sabes? Una sensación casi olvidada, un susurro que el alma reconoce antes que la mente. Creemos que los recuerdos más potentes viven en las fotografías, en esas sonrisas congeladas que desafían al tiempo, o en el aroma de una prenda que aún guarda el eco de un abrazo. Pero la verdad, esa que vibra en el silencio más profundo, nos cuenta otra historia. Nos habla de objetos que fueron testigos mudos del último suspiro, aquellos que se convirtieron en la última piel antes de la partida. No es el retrato en la pared lo que retiene la más intensa presencia, sino aquello que compartió el calor, el pulso y la última oración del espíritu en su transición. Es en lo íntimo, en lo que tocó el cuerpo en el instante sagrado de la muerte, donde reside una energía que trasciende la simple nostalgia y se adentra en los misterios de la conciencia. Es un despertar a una comprensión que va más allá de lo visible, una invitación a sentir lo que no se puede ver. Imagina por un instante una alianza. No es solo un círculo de metal, es un universo de promesas, de lágrimas, de risas y, finalmente, de silencio. O un reloj, cuyas manecillas se detuvieron justo cuando un corazón dejaba de latir. Estos objetos, no son meros adornos, fueron extensiones de la persona, compañeros silenciosos que absorbieron la vibración final, la última oleada de emociones que el alma liberó al desprenderse. La alegría de una lida, el miedo a lo desconocido, la paz de la aceptación o el sufrimiento de la despedida, todo queda impregnado, como una huella invisible en la arena del tiempo. La conciencia, en su proceso de liberación, deja un rastro, una estela energética que se adhiere con más fuerza a aquello que le fue más próximo en el momento crucial. Tocar estos objetos es, de alguna manera, tocar el umbral entre dos mundos, sentir el eco de una evolución que acaba de cambiar de forma. Estos no son cuentos para asustar al corazón, que va, sino revelaciones para acariciar la conciencia. Piensa en esa cadena que colgaba sobre un pecho que exhaló su último aliento, o en esos pendientes que escucharon el último secreto. Se convierten en portales, en puntos focales donde la energía del espíritu se concentra con una intensidad sobrecogedora. No es una energía maligna, ¿no? Es simplemente la verdad de un momento definitivo, la esencia de una vida condensada en un instante. El propósito de entender esto no es temer, sino comprender la delicadeza de los lazos que nos unen. El verdadero despertar comienza cuando nos damos cuenta de que el mundo espiritual no es algo lejano, sino una dimensión que coexiste con la nuestra, interactuando a través de canales que a menudo ignoramos, como la vibración que emana de un simple anillo que fue testigo del sagrado acto de la muerte. Aquí, la enseñanza que el gran Kardec nos legó florece con una claridad asombrosa. Él nos mostró que el espíritu no se desvanece en la nada, sino que continúa su viaje, influenciado por los apegos y los pensamientos que dejó atrás. Estos objetos, cargados con la energía del momento final,
pueden actuar como un faro o como un ancla. Para el alma que parte, pueden ser un recordatorio constante del mundo que dejó, una llamada nostálgica que dificulta su avance. Para quien se queda, pueden convertirse en un santuario de dolor, un lugar donde el sufrimiento se alimenta a sí mismo, impidiendo que la herida sane y que el propósito del luto, que es la transformación, se cumpla. Es una danza sutil entre el recuerdo y la retención, donde el amor debe aprender a liberar para que la evolución de ambos, el que partió y el que quedó, pueda continuar su curso natural hacia el reencuentro futuro. Y así, sin que nos demos cuenta, estos pequeños tesoros pueden transformarse en grilletes invisibles. Su presencia física en nuestro día a día nos mantiene conectados, no a la memoria feliz de quien amamos, sino a la energía estancada del instante de su muerte. Cada vez que los miramos con lágrimas, cada vez que los sostenemos con un anhelo desesperado, reforzamos ese lazo, manteniendo al espíritu anclado a una vibración de tristeza. No es el objeto en sí, sino el puente emocional que construimos hacia él. Es una verdad tan sutil como el aire que respiramos, pero tan poderosa como la fuerza que mueve las mareas. Y es aquí donde nuestra conciencia debe despertar para discernir si nuestras reliquias son alas que nos elevan con el buen recuerdo o cadenas que nos hunden en un mar de perpetuo sufrimiento. Y es aquí donde la voz serena de Kardec resuena no como un dogma, sino como el eco de una verdad tan antigua como la propia alma. Él que se atrevió a conversar con el silencio, nos reveló que el pensamiento es el lazo que une los mundos. Un espíritu no se aferra a un objeto con manos que ya no posee, claro que no, sino con la fuerza de su mente, con la vibración de sus afectos. La conciencia, liberada del cuerpo, se convierte en un imán de memorias y apegos. Si en vida un objeto representó un amor profundo, una seguridad o una identidad, es natural que el pensamiento del espíritu retorne a él, como un pájaro vuelve a su nido. No es un acto de voluntad terca, sino un reflejo, un instinto del alma que busca un punto de referencia en un océano de nuevas percepciones. Este es el primer hilo de la conexión, la propia memoria del espíritu, su última huella emocional dejada en la materia. Pero este hilo por sí solo es frágil. Lo que lo convierte en una cadena, en un ancla que puede dificultar la jornada del alma, es la energía que nosotros, los que quedamos, enviamos a través de él. Nuestro sufrimiento, cuando se vuelve un lamento incesante, nuestra saudade que se niega a transformarse en dulce recuerdo, alimenta ese vínculo. Cada lágrima de desesperación, cada ruego para que vuelvan, es una vibración que viaja hasta ellos. Un mensaje que, sin querer, dice, no te vayas, quédate aquí, en mi dolor. Y el espíritu, a menudo confundido por el propio trance de la muerte, puede interpretar este llamado como un deber, una misión de consuelo que lo impide seguir su camino de evolución. No es el amor lo que los aprisiona, jamás, sino la forma en que nuestro dolor distorsiona ese amor, convirtiéndolo en una necesidad egoísta de presencia. Imagina un viajero que intenta iniciar una larga travesía hacia una tierra de paz, hacia un anhelado reencuentro con su esencia. Sin embargo, una cuerda invisible atada a su cintura lo mantiene atado al punto de partida. Esa cuerda es el apego. Desde la otra orilla, el espíritu percibe la angustia de los suyos y su propio propósito se nubla. La necesidad de ascender, de aprender, de continuar su evolución, entra en conflicto con el deseo de aliviar el sufrimiento que dejó atrás. Este dilema puede retenerlo en una zona intermedia, un estado de suspensión donde ni pertenece plenamente al mundo espiritual, ni puede ya interactuar con el nuestro. El despertar de nuestra conciencia a esta realidad es un acto de amor supremo. Comprender que para ayudarles a ellos en su viaje, primero debemos sanar el nuestro. La solución, por tanto, no reside en una acción externa, sino en una profunda transformación interna. El objeto, esa alianza o ese reloj funciona como un diapasón. Si al tocarlo nuestra alma resuena con paz, gratitud y la certeza del reencuentro en un plano superior, enviamos una vibración de luz que afloja el nudo, que le dice al espíritu, vuela libre, estoy en paz, sigue tu camino.
Pero si por el contrario resuena con dolor, con la oscuridad del apego y la negación de la muerte, tensamos la cuerda y reforzamos el ancla. La verdadera verdad que debemos confrontar es que la sensación de pesadez que a veces emana de estos objetos no proviene de ellos, sino del reflejo de nuestro propio estado interior. Ellos son espejos de nuestra conciencia, y es en nosotros donde reside el poder de cambiar la imagen. Así, la pregunta comienza a cambiar de forma, ¿no es cierto? Ya no se trata de qué hacer con el objeto, sino de qué hacer con la emoción que nos une a él. ¿Es un vínculo que nutre o un vínculo que aprisiona? La presencia que sentimos no es necesariamente la del espíritu atrapado en la joya, sino la de nuestro propio corazón atrapado en la nostalgia. Y al darnos cuenta de esto, el velo comienza a caer. Descubrimos que la llave de la liberación no está en deshacerse de un objeto, sino en resignificar el sentimiento. Pero, ¿cómo se distingue una reliquia que es un puente de amor de una que se ha convertido en una celda de memoria? ¿Qué sucede cuando el objeto en sí deja de ser el problema y nos enfrentamos cara a cara con el verdadero guardián de la cadena, nuestro propio vínculo? Entonces, caemos en la cuenta. La revelación llega suave, como la primera luz del alba que disipa las sombras de la noche. El objeto en sí mismo, ese pedazo de metal o cristal, es inocente. No posee una maldición ni una voluntad propia. Es un lienzo en blanco, un receptáculo silencioso. La verdad, tan simple y a la vez tan profunda, es que el poder no reside en él, sino en nosotros. Somos nosotros quienes, con la fuerza de nuestra conciencia y la vibración de nuestros sentimientos, pintamos en ese lienzo. Un objeto no puede aprisionar un alma, pero nuestro apego a él sí. Es nuestro vínculo emocional el que se convierte en la verdadera cadena. Creer que el peligro está en el objeto es desviar la mirada, es buscar fuera la respuesta que solo puede encontrarse dentro, en el sagrado espacio donde nuestro espíritu dialoga con sus propios miedos y amores. Así es como una dulce memoria puede, sin que lo notemos, transformarse en una prisión de nostalgia. Cuando el recuerdo deja de ser una brisa que nos impulsa hacia adelante y se convierte en una habitación cerrada en la que nos refugiamos del mundo, hemos construido una celda. El objeto se convierte en el guardián de esa celda. Lo veneramos no por la alegría que representó, sino por el dolor de la ausencia que ahora simboliza. Cada vez que lo miramos, no recordamos la vida, sino la muerte. Este ritual de sufrimiento perpetuo ancla nuestra propia evolución y, por resonancia, puede perturbar la paz del espíritu que partió. Es un amor que, en su intento desesperado por no olvidar, acaba por encadenar. Y este es un despertar crucial. Reconocer si nuestras reliquias son monumentos al amor o mausoleos a la pérdida. Un vínculo saludable, en cambio, es un puente de luz. El objeto se convierte en un símbolo de gratitud, un recordatorio no de lo que se perdió, sino de lo que se ganó. La experiencia, el aprendizaje, el amor compartido. Cuando lo sostenemos y sentimos paz, cuando una sonrisa aflora en nuestros labios al evocar un recuerdo, estamos enviando una vibración elevada, una señal de que hemos comprendido el propósito de la transición. Le decimos al alma amada, tu presencia en mi vida me hizo mejor, y con esa fortaleza, ahora continúo mi camino, esperando nuestro reencuentro. En ese instante, el objeto deja de ser un ancla y se convierte en un amuleto de fuerza, un catalizador para la evolución de ambas conciencias. La misma pieza, con la misma historia, puede ser una cosa o la otra. La única variable es la intención que nace de nuestro corazón. Te invito a un momento de silencio. Toma ese objeto especial en tus manos, cierra los ojos, respira hondo y pregunta a tu alma, no a tu mente, ¿qué siento? No juzgues la respuesta, solo obsérvala. ¿Sientes una expansión en tu pecho, una calidez que te reconforta y te da fuerza? ¿O sientes una contracción, un nudo en la garganta, un peso que te arrastra hacia el pasado? La verdad de tu vínculo se revelará en esa sensación. Es un diálogo íntimo entre tu conciencia y la energía que has depositado en ese pedazo de tu historia. Este simple acto de presencia es el primer paso para el despertar, para entender si ese tesoro se ha convertido en una carga y si, sin saberlo,
Estás pidiendo al espíritu de tu ser querido que cargue ese peso contigo desde la otra orilla. Y si en ese silencio descubres que el vínculo se ha vuelto una sombra, que el objeto evoca más sufrimiento que paz, ¿qué hacer? ¿Acaso la solución es un acto de violencia, de desprendimiento forzado, arrojando el recuerdo al olvido por miedo? No, ¿qué va? El universo no nos pide renunciar al amor, sino transformarlo. Nos invita a un acto de alquimia espiritual, porque un vínculo que hoy es una cadena no tiene por qué serlo mañana. Existe un camino para devolverle la luz, para honrar el pasado sin quedar atrapado en él. Y es un camino de una belleza y un poder extraordinarios, que no busca borrar, sino resignificar. Y entonces el alma pregunta, ¿cómo se cura un vínculo herido? La respuesta es una palabra que a menudo malinterpretamos: desapego. Pero cuidado, desapegarse no es olvidar. Qué idea tan triste del amor. No es arrojar los recuerdos por la ventana ni endurecer el corazón. El verdadero desapego es un acto de jardinería espiritual. Es como podar un rosal. No cortas las ramas para matar a la planta, sino para quitar lo seco, lo que ya no da vida, permitiendo que nuevas flores, más fuertes y bellas, puedan nacer. Desapegarse del sufrimiento no es desapegarse del amor. Es, por el contrario, el acto de amor más puro. Es liberar al otro y a nosotros mismos de la vibración del dolor, para que solo quede la esencia luminosa de lo que fue. Es entender que para que la evolución continúe, el agua estancada debe volver a fluir. Este acto de liberación se llama resignificación. Consiste en tomar el objeto, que hasta ahora ha sido un monumento al sufrimiento, y convertirlo conscientemente en un altar de gratitud. Es un ritual íntimo, un diálogo silencioso con la conciencia. Sostienes la joya en tus manos y en lugar de llorar por la ausencia, agradeces por la presencia que tuviste. En vez de pedir que vuelva, le envías luz para su viaje. A través de una oración, una bendición o simplemente una conversación sentida desde el corazón, cambias la energía del vínculo. Le asignas un nuevo propósito. Ya no es el ancla que te ata el día de la muerte, sino el faro que te recuerda la eternidad del espíritu y la certeza del reencuentro en un plano donde no existen las despedidas. Este es un despertar práctico, una herramienta que Kardec nos legó al enseñarnos que el pensamiento dirigido es la más poderosa de las preces. Hay almas valientes que eligen transformar la materia para reflejar la transformación de su espíritu. Conviérteme una alianza, testigo del último adiós, en un colgante que ahora descansa cerca de su propio corazón. No ya como el final de un pacto, sino como la promesa viva de un amor que trasciende en la forma. Otros, en un acto de generosidad sublime, eligen donar el objeto. Lo entregan a alguien que lo necesita, permitiendo que un recuerdo que estaba estancado en el dolor se convierta en un instrumento de alegría en la vida de otro. ¡Qué hermosa alquimia! Transformar la energía de la pérdida en una vibración de caridad. No hay una única forma correcta. El camino se revela cuando la intención es pura. Se trata de mover la energía, de liberar el objeto de su carga de tristeza para que pueda volver a ser simplemente lo que es, materia impregnada del significado que nosotros le damos. Puedes crear tu propio ritual sagrado. Tal vez sea llevar ese reloj a la cima de una montaña y frente al sol declararlo un símbolo de la vida eterna. O sumergir esa cadena en agua de mar, pidiendo que las olas se lleven la vieja tristeza y la devuelvan purificada. O quizá en el silencio de tu hogar, simplemente encender una vela y hablarle al objeto, y a través de él, al alma que amas. A partir de hoy, le dices, ya no representas una partida, sino la fuerza que me dejaste. Ya no eres dolor, eres paz. Vuela libre, espíritu amado, que yo aquí honraré tu vida continuando con la mía en plenitud. Es un acto de poder personal, donde reclamas tu capacidad de sanar y de amar de una manera más elevada, una que no ata, sino que impulsa la evolución de todos. Pero este delicado proceso, esta alquimia de la conciencia, no es un mero acto mecánico. No basta con donar el anillo o rezar una oración si el corazón sigue aferrado al viejo dolor. La magia no está en el gesto, sino en la verdad que lo impulsa. La transformación exterior solo es un reflejo de la que ya ha ocurrido en el interior.
Y esto nos lleva a la última puerta de este viaje, al secreto final que garantiza que la liberación sea real y duradera. Pues toda acción, para que tenga un eco en el mundo del espíritu, debe nacer de un lugar sagrado y puro. Y aquí, en el corazón de todo, yace la verdad más simple y poderosa. La intención es el alma de cualquier acto. Un gesto sin una intención sincera es como un cuerpo sin espíritu, una forma vacía que no puede generar ningún eco en el universo. Puedes realizar todos los rituales, donar cada objeto, recitar 1000 oraciones, pero si lo haces movido por el miedo, la superstición o la obligación, el vínculo emocional de apego permanecerá intacto. ¿Por qué? Porque el universo no responde a nuestras acciones, sino la vibración que las origina. Si te deshaces de un anillo pensando, espero que esto aleje al espíritu, la energía que emites es de temor, y esa es la vibración que seguirá nutriendo la cadena. La verdadera liberación no es un truco, es una transformación de la conciencia. El despertar definitivo ocurre cuando distinguimos entre una acción nacida del miedo y una nacida del amor. La primera dice, tengo que soltar esto por temor a que me haga daño o a que retenga a quien se fue. La segunda, en cambio, susurra, elijo transformar este recuerdo en pura luz, por un amor tan inmenso que desea tu completa paz y tu libre evolución, así como la mía. ¿Ves la diferencia? Una es una reacción para protegerse, la otra es una acción para elevar. El propósito no es expulsar una presencia, sino purificarla, transformando el dolor del recuerdo de la muerte en una celebración serena de la vida que fue y del amor que es eterno. Es el paso final de un luto sano, dejar ir la necesidad de la presencia física para abrazar la certeza de la conexión espiritual. Por eso, antes de cualquier acto, el paso más crucial es el silencio. Es un momento sagrado de introspección, un diálogo honesto con tu propia alma. Sostén el objeto, respira y pregúntate con total sinceridad, ¿por qué quiero hacer esto? Escucha la primera respuesta que brote de tu interior, esa que llega antes que los pensamientos racionales. ¿Es para acabar con una sensación de pesadez que te asusta? ¿O es porque has comprendido que el mayor acto de amor es desearle al otro el mejor de los viajes, incluso si eso significa aprender a vivir con su ausencia? La verdad de tu intención es el verdadero motor de la liberación. Si la respuesta es miedo, el trabajo interior aún no ha terminado. El objeto, una vez más, actúa como tu más fiel espejo. Los sentimientos que te provoca son el diagnóstico más preciso de tu estado interior. Si al tocarlo, lo que sientes es paz, gratitud, una dulce nostalgia que te fortalece, enhorabuena. Tu vínculo es sano, es un puente de luz. El objeto es un tesoro y no hay necesidad de hacer nada más que agradecer. Pero si por el contrario, sientes un peso, una opresión en el pecho, una tristeza profunda que te debilita, esa es la señal de tu conciencia mostrándote que el vínculo se ha anclado en el sufrimiento. El objeto no es el problema, es el mensajero. Te está indicando que hay una parte de ti que aún necesita sanar para que la evolución de todos pueda continuar su curso hacia el reencuentro. Así, toda la jornada nos trae de vuelta al único lugar donde residen todas las respuestas, nuestro propio corazón. La llave para desatar cualquier nudo espiritual no está en ninguna reliquia, en ningún libro, ni siquiera en las sabias palabras de Kardec, sino en nuestra capacidad de sentir, de ser honestos con nosotros mismos y de elegir conscientemente el amor sobre el miedo. Es tu intención pura, tu deseo sincero de paz para ti y para el espíritu amado, la única fuerza capaz de transformar un ancla de dolor en un par de alas de luz. La decisión al final siempre ha sido tuya. Ahora que el silencio te ha hablado, mira hacia adentro y pregúntate, ¿el objeto que guardas es un ancla o son un par de alas? Si esta verdad tocó alguna fibra de tu alma, deja un comentario. A veces, lo que compartimos con el corazón es la luz que otra conciencia necesitaba para despertar. Suscríbete si sientes que aquí, tu espíritu encontró una palabra que ya conocía. Y no te vayas muy lejos. En nuestro próximo encuentro,
te revelaremos las 3 señales que un ser querido te envía para decirte, estoy en paz. Es una promesa silenciosa entre nosotros.